Muy buenos días, Ricardo Bortolossi les saluda desde la ciudad de Villocampo, en la provincia de Santa Fe. Hola, ¿qué tal, Ricardo? ¿Cómo andan? ¿Bien Muy, por ahí? muy bien, Alberto, muchas gracias por atendernos. No, por favor, es un placer. ¿Decir Pascuti es decir ascenso? Sí, sí, por lo menos para mí, sí. Ujú. El ascenso ha marcado gran parte de mi vida, o casi. Hola, a ver, esperemos que no tengamos el problemita técnico. A ver, vamos a hacer una pequeña barrida musical. Ella se tarda arreglándose un par de horas. Llama a su amiga, no le gusta salir sola. Y de la noche Gran parte, o la mayoría de mi vida profesional, y bueno, me ha dado la posibilidad hermosa de poder disfrutar del juego y bueno, de tener una vida profesional que me permitió vivir del fútbol durante, hasta ahora, casi 40 años, ¿no? Ujú. 17 como jugador y 23 como entrenador. Dicen aquellos que lo vieron jugar que era un atorrante con la pelota, ¿es así? Y en esa época los que teníamos cierta habilidad, sí, Ujú, éramos así, disfrutábamos más del juego. El juego obviamente era más lento, ujú, pero disfrutábamos muchísimo del juego. Yo no recuerdo, ni siquiera tuve la suerte de lograr 5 ascensos como jugador, ujú, y nunca, no recuerdo haberme puesto nervioso nunca en un partido. ujú. Y yo por ahí como entrenador he visto a los chicos en situaciones similares, ver a los chicos muy nerviosos ante un Ujú, partido. Yo creo que influye un poco esto de la superprofesionalidad, de salvarse la vida, de ganar plata. ujú. Nosotros en realidad lo hacíamos, si bien cobrábamos un sueldo, era un sueldo de un trabajador, nada más, no Claro, era claro. lo que se hace hoy. Ujú. Todos teníamos por lo menos en el ascenso teníamos la cuasi obligación de tener algo alternativo, un trabajo o algo alternativo. Mm, A tener normas que está acá, no porque. sí. Y recién decía que bueno, que no se ponía nervioso como jugador, pero como técnico la historia es otra. Sí, sí, por ahí Mm, como entrenador uno se pone un poquito más nervioso porque bueno, ya uno prácticamente no forma parte del juego mm, depende pura y exclusivamente de ellos, ¿no? De esos mm, 11 que están ahí representándolo a uno y tratando bueno, de apoyar desde un lugar, para mi modo de ver, bastante escueto la posibilidad que tienen los futbolistas de ganar o perder un partido. mm. ¿Qué recuerda de aquellos orígenes por Chacarita Juniors? Y recuerdo, bueno, hice todas las inferiores en Chacarita y bueno, debuté muy chiquito en primera, muy chiquito. Chacarita estaba en primera división, me tocó debutar contra Rosario Central y después, bueno, jugar contra Boca en la Bombonera y como te decía, lo tomábamos con mucha naturalidad, Mm, no era lo de hoy, no eran los nervios de hoy, no era todo esto que pasa hoy. ujú. O sea que esos clásicos con Atlanta quizás se disfrutaban de otra manera. Bueno, yo un año antes de jugar en primera contra Atlanta, por ahí estaba a veces subido al paravalancha o cantando en la tribuna. O jugando en tercera, que era la reserva de hoy, y después nos íbamos a la tribuna del Ujú, partido, como hincha, ¿no? ujú, Porque bueno, como ya te digo, toda mi infancia y mi adolescencia pasó por Chacarita, y ujú. bueno, es un club que yo recuerdo también con mucho cariño, más allá de que después tuve la posibilidad de jugar en 17 clubes más, y la verdad Claro. que ya uno pierde esa pasión de hincha y empieza a querer a los clubes de acuerdo un poco por cómo le fue y otro poco por cómo lo trataron, ¿no? Ujú. Bueno, recién hablaba de que jugó por varios clubes, uno de ellos y el cual estuvo muy identificado fue en All Boys. Y nos decía que antes se vivía de otra manera. Recuerdo que cuando llega como técnico nuevo a Chicago, mucha gente de Chicago lo resistía por su identificación con All Boys. Sí, sí, y me ha pasado en muchos lados. En Ujú, algunos lo pude dar vuelta y en otros no. ujú, En Chicago fue bastante complicado, me fui
a los pocos partidos, pero bueno, afortunadamente ese equipo que habíamos armado y que habíamos hecho pretemporada terminó logrando el ascenso a Primera División, y bueno, es algo que los amigos de Chicago lo recuerdan con alegría y los otros lo recuerdan medio con bronca. Pero, sí. pero ese paso corto, más allá de haber sido corto, fue un paso muy agradable para mí, porque he encontrado gente y conocido gente en Chicago a la que todavía quiero mucho, ¿no? Sí, y le pasó algo muy particular en esas 2 temporadas consecutivas. Armó equipo, si bien en Almagro estuvo mucho más, pero después terminaron ascendiendo con otros técnicos. Bueno, en Almagro, por ejemplo, nosotros ascendimos al Nacional B, del principio a fin, dirigimos a Almagro cuando ascendió en primera y solamente de 40 partidos solamente nos jugamos los últimos 2. La promoción. Por una divergencia que tuve con los directivos que querían sacar a algunos chicos, y bueno, obviamente a mí me parece que todo lo que se hace, si bien uno gana dinero con esto, también requiere de dignidad, ¿no? Yo digo siempre, y le digo siempre a los jugadores, nos podemos ir más contentos o más tristes a casa según ganamos o perdemos, pero sí, la obligación es de irnos dignos a casa. Y lo mismo me toca a mí como entrenador. Si yo, como conductor y entrenador, pierdo la dignidad, que puedo esperar a mis jugadores, ¿no? Aquel equipo de Almagro, ya el plantel estaba de vacaciones, prácticamente nadie esperaba que se termine clasificando para la promoción, sin embargo lo terminó haciendo. ¿Qué es lo que recuerda aquel año que había comenzado muy comprometido con el descenso? Claro, a mí cuando nosotros agarramos el club estábamos, creo que a 14 o 15 puntos delante último. Y los Andes también, el querido. Claro, también ascendió. Bueno, asciende Quilmes, los Andes, y nosotros ascendemos con la tercera opción, el partido con el Instituto de Curva, que fueron los únicos 2 partidos que yo no dirigí. Yo discutí porque había que hacer una prórroga, ellos no querían hacerle prórroga a 4 jugadores, los directivos, y bueno, yo creo que a los jugadores que logran ascenso, primero lograron salvarse el descenso y después lograban un ascenso, y no me parecía para mí como conductor del grupo permitir que se dejara ningún chico. Éramos 24 nosotros nada más, y viajábamos en microescolar, y esos chicos hicieron un gran sacrificio. Así que me parece, sigo pensando, que cuando un equipo asciende tiene que mantener una gran base del equipo y traer 5 o 6 refuerzos cuando asciende a primera, traer 5 o 6 refuerzos de primera división, porque si no pasa siempre lo mismo. Seguro. Los que ya no pueden jugar en los equipos de primera y siempre van a los equipos que ascienden y terminan descendiendo al otro año. Y yo creo mucho en las divisiones inferiores de los clubes, porque además siento que más allá de la tarea de entrenador de fútbol, tengo una tarea y una función social, porque tenemos muchos chicos muchas veces en condiciones que no son las mejores, porque tenemos que ser a veces tenemos que ser psicólogos y a veces hasta nutricionistas, así que bueno, a mí me parece que no solo que es otra de las formas de disfrutar del fútbol, no solamente no solo podemos pensar en fútbol, sino tenemos que... Bueno, se nos cortó otra vez. A ver si retomamos. Estamos hoy con los problemitas técnicos. Esta vez fue Ahora sí. Ellos estaban Melonio, Tonenoto, Demus, Gordo Figueroa, y había 2 o 3 chicos más que jugaron menos partidos. Pero bueno, eso nos dio la posibilidad de poder armar un equipo muy competitivo, y la verdad con jugadores que jugaban muy bien, y que me permitieron a mí también un crecimiento importante como entrenador, porque el caso de Panchito Maciel o Cristian Aragón eran chicos, era el doble 5 que teníamos nosotros, porque ya en esa época nosotros jugábamos 3-6-1, o sea, jugábamos con 2 extremos, 2 internos, 2 5 y un solo delantero, y ese equipo en 38 partidos, hasta que yo me fui 2 partidos antes, había hecho 80 goles, o sea, tenía Sinisterra de un lado, Filosa del otro, el doble 5 era Maciel de Aragón, la línea de 3 era Taile, Córdoba y Melonio, el arquero era Martín Bernacchi o Damián Grosso, y
Y bueno, y después jugábamos con 2 enganches que eran Couseiro y Figueroa, y Tonelotto solo de punta. Bueno, Tonelotto hizo 29 goles, Sí. pero bueno, con la asistencia de los otros que juegan fenómeno, ¿no? Y se había ido Pusineri en la temporada anterior. ¿Cómo? Pusineri, que había estado hasta la temporada anterior, había abandonado el equipo antes de esa temporada. Sí, es verdad. Es verdad. Yo tuve algunos. Yo, por ejemplo, cuando empezamos, yo a Pancho Maciel, él jugaba de central. Y le dije que, bueno, que yo no lo iba a tener en cuenta. Y había una posibilidad de ir a San Telmo a préstamo para Pancho. Entonces vino al otro día Pancho y me dijo, lo estuve pensando, y si yo juego mejor que el que está en mi lugar, si yo lo iba a poner. Y dije, por supuesto. Bueno, entonces prefiero quedarme acá, porque él era jugador del club. Y bueno, cuando al tercer partido se lesionan 2 centrales, lo pongo contra Platense, tenía que marcar al Topo Gómez nada menos, Nada y la verdad que es un partido extraordinario. Entré a la cancha, le toqué el hombro y le dije, a partir de ahora el titular sos vos. Y después cuando viene Cacho Córdoba, yo lo saco a Panchito, un jugador muy inteligente tácticamente, igual que Aragón, y lo saco a Panchito a jugar de doble 5. Y bueno, le da la posibilidad de salir ascender en Almagro después de 60 años en primera, y al otro año sale campeón con Racing, así que empezó a ser como un talismán para todos los entrenadores, porque esos 2 equipos que no podían hacía tantos años lograr un campeonato, bueno, lo pudieron lograr, y en los 2 equipos estaba Panchito. ¿Y tuvo diálogo con Armando Usillos antes de esas finales? Usillo estaba como secretario técnico en ese momento, la figura del secretario técnico no era como la de ahora, y bueno, él estuvo casi todo el año, o sea, él no venía, pero él era como quien le explicaba a los directivos, entre comillas, lo que nosotros hacíamos. Había poco para explicar, porque era un equipo que ganaba por 3 goles, por 4 goles, casi todos los partidos. Pero bueno, cuando yo tengo una discusión con el presidente, con Enrique Vicio, y él me dice que había que no prorrogarle el contrato a 4 o 5 jugadores, bueno, yo me doy un paso al costado y Usillo se hace cargo del equipo y juega esos 2 partidos. Nosotros sabíamos que íbamos a jugar una final, y no fueron de vacaciones los jugadores tuvieron 2 días o 3 días de vacaciones y después volvieron a los entrenamientos. Y bueno, se partió con el instituto, que bueno, fíjate vos que el Chavo Villalba, que es el que hizo el gol, no había hecho un gol en todo el campeonato, y hizo el gol en el campeonato. Yo lo festejo, porque un chico con una humildad y una alegría y unas ganas enorme, y bueno, después le fue yendo bien, fue a Paraguay a jugar. Todo es importante en tanto y en cuanto uno deje algo en un club, no solamente un título, un ascenso, lo que sea. Dejando nosotros tuvimos la suerte de hacer debutar en ese campeonato a Luquita Sparapani, que era un chiquito que tenía 17 años. O sea, hubo más cosas que la gente recuerda, obviamente, la obtención del objetivo, pero nosotros tenemos también otros objetivos, que son dejar una buena enseñanza a los más chicos, tratar de fortalecer al club desde sus divisiones inferiores. Es mayor la obligación, no solamente ganar o perder. Si te tendría que preguntar por algún jugador que usted haya dirigido, como decir el mejor, ¿a quién nos podría decir? Y yo tuve extraordinarios jugadores en sus comienzos, que después fueron conocidos: el Beto Yaqué, el Laucha Santillán, después tuve a Ezequiel Maciolo en Tigre, a Víctor Hugo Delgado, después, no sé, el Gordo Figueroa. Yo he tenido jugadores, a mí me gusta que jueguen bien, y por lo general, que yo te estoy diciendo, el Beto Yaqué y Lechuga Maciolo. Eran 2 9, pero eran 2 9 que jugaban bien. Con el otro era un 9 más del gol, más de hacer goles, de pescador. Pero trato siempre de elegir que el 9, además de hacer goles, bueno, obviamente creo que la función
que juegue bien. A mí me gusta el que juegue bien los jugadores. Después, yo siempre digo, hay que tratar de tener a los que juegan, poner a los que juegan bien y después hacerlos correr. Porque el desafío es hacerlos correr, porque hacerlos jugar bien, el que no juega bien no va a jugar. Seguro. ¿Dio la sensación que con la incorporación de tantos equipos en la primera división, como que ha caído lo que es el fútbol de ascenso? ¿Cuál es su visión, Alberto? No, que hay mucha paridad. Fíjate el torneo argentino, sí. El equipo de Federal A, Federal B. Antes, yo me acuerdo, hace 10 años atrás, o un poco más, 20 años atrás, venían los equipos del interior acá a Buenos Aires y le metían 6 goles, 7 goles. Ahora no pasa más. Ahora hay muchos equipos, inclusive de categorías inferiores, y una o dos categorías que vos lo ves que le están ganando un equipo de primera división. Yo creo que se ha emparejado mucho. Después, obviamente, en la medida de que todo siga pasando como está pasando, vamos a tener un fútbol como hoy por hoy estamos apuntando a tener un fútbol como el fútbol español, donde Boca y River, Racing, por ahí Independiente, van a obtener los logros y los otros equipos van a jugar por del cuarto o quinto puesto para abajo. ¿Por qué? Porque hay una diferencia muy grande en cuanto al reparto del dinero. Y bueno, obviamente tener más dinero implica poder contratar mejores jugadores o sacarle los mejores jugadores al equipo que los tienen. Y eso va a generar un poco más de aburrimiento en el juego. Yo creo que en la medida de que todos puedan tener buenos jugadores y que no te saquen cada vez que te sale un jugador bueno, que venga a Boca arriba y te lo lleve, inclusive hasta desde las inferiores, desde las divisiones inferiores, va a ser más lindo el juego. Y cada hincha va a poder pelear de igual a igual con su equipo de la tribuna, con cualquiera, ¿no? Tenga el nombre que tenga, la historia que tenga o los años que tenga. Usted es un entrenador que se caracteriza por gustar de un juego más vistoso. Por ahí se ha tenido que acostumbrar en algunos equipos, bueno, a no jugar como usted le gustaría, pero tratar de ser efectivo. Sí, yo creo que el mejor entrenador es el que potencia a los jugadores, el que mejora la calidad de los jugadores, que con entrenamiento, con trabajo, y obviamente con indicando cada una de las cosas que uno cree mejor para, como te decía, para potenciar al futbolista. Y sí me he tenido que adaptar. Yo he dirigido al Porvenir en el Nacional B, y tuvimos la suerte de pelear el campeonato con Argentinos Juniors hasta el final. Bueno, ¿qué pasó? Nosotros teníamos jugadores terriblemente sacrificados y teníamos uno o dos que eran los que por ahí nos ganaban los partidos, que eran Tosi, Mellado, o Dieguito Botardi. El resto eran sacrificados y tácticamente muy aplicados, y bueno, trabajábamos mucho el tema de la pelota parada, y con eso pudimos pelear un campeonato y dejar al club en el Nacional B con casi unos 500 de promedio. Claro. Uno tiene que adaptarse a lo que tiene. Por eso digo, por eso además son mayores, es mayor la responsabilidad y mayor la presión de un entrenador de un club grande que de un entrenador de un club chico. Porque vos por ahí en un club grande, en la selección argentina, elegís lo que vos querés. Y acá elegís lo que vos podés. De todos modos pienso que hay entrenadores que con con la misma cantidad de plata, algunos eligen los que corren, los que meten, y otros elegimos los que juegan bien, dentro de las posibilidades, ¿verdad? Claro. Da la sensación, por lo menos a la distancia, de que hay un círculo muy cerrado de entrenadores para primera división, y hay otros como en su caso, qué sé yo, como el caso de Pacini, por otros entrenadores que los tienen rotulados para el ascenso solamente. ¿Por qué cree usted que es así? Bueno, yo creo que hay un grado de ignorancia importante, porque nosotros tenemos que hacer lo mismo en inferioridad de condiciones. O sea, nosotros no tenemos los mismos elementos de trabajo,
no tenemos las mismas canchas, no tenemos inclusive la calidad de jugadores que tienen los equipos de primera, de divisiones inferiores, pero sí tenemos la capacidad para por ahí comprarnos los conitos, para tener que trabajar, como te decía antes, no solamente en una contención social, muchas veces hasta en caso de nutrición uno tiene que Claro. enseñarle a los jugadores que comer, algunos chicos que son de barrios carenciados, ayudarlos a crecer, ayudarlos a crecer inclusive intelectualmente, tratar de siempre darle la mejor palabra o el mejor consejo. No es fácil, no es fácil. Entonces yo digo, yo a veces decía, si yo tuviera la posibilidad de dirigir un equipo de primera división, me aburriría. Claro. Porque Claro. en el ascenso son muchas más las cosas que hay para hacer. Sí. Pero bueno, algunos llegan, primero otros no. Yo creo que el motivo de esto también es un poco que hoy el lobby le Sí. gana el currículum. Hoy no importa tanto la capacidad, sino lo que a dónde te quieran llevar. Y bueno, en esto tiene que mucho que ver los representantes, tiene mucho que ver el periodismo, y así como vemos jugadores por ahí limitados jugando en primera, y vemos jugadores extraordinarios jugando en el ascenso y no saliendo nunca de ahí, porque por ahí no tienen un agente o alguien que los ofrezca o alguien que los vea. Pero bueno, ustedes lo verán a diario. Santa Fe es un lugar donde, como digo yo, cuando estaba en mi Antebrón, acá levantó una baldosa y sale un jugador de fútbol. Claro, seguro. Y esto pasa en Santa Fe. Mi papá era rosarino, hincha de Newell, él vino para acá, yo nací acá en Buenos Aires, pero bueno, he visto jugar a Suja y con Cincao en Newell, Sí. porque él cuando su Newell venía para acá, me llevaba de chiquito a la cancha, y bueno, eso también son cosas que me dio el fútbol, ¿no? Sí. El abrazo con el viejo, que bueno, murió joven, pero tuve la suerte de poder abrazarme en una cancha con él. Y esas son las cosas que uno rescata del fútbol, no es solamente el resto, el entorno, que si sos conocido, que si te pagan más, sí, está bueno todo eso, no reniego de eso, pero a mí me ha dado muchas más cosas porque yo lo disfruté desde todos los lugares del fútbol. ¿Se asustó mucho en Salta cuando tuvo que salir por una descompensación? No me asusté porque la verdad había tenido había estado descompuesto casi toda la semana, y bueno, ahí tuve una baja de presión, que bueno, de golpe empecé a ver que la cancha se había vuelto un partido terrible, era con San Martín de Tucumán, los nervios, los gritos, toda la semana descompuesto, bueno, y tuve una deshidratación y bueno, me caí redondo al piso. ¿Lo retaron en su casa por eso? ¿Le dijeron baja un cambio? Sí, en mi casa me retan todo el tiempo. Voy a cumplir 43 años casado. Tengo 60. Claro. Nosotros nos casamos a los 18 años con mi mujer. Tenemos un hijo de 42, otro de 38, y una nena de 21, una nena. Bueno, Sí. Lo que yo digo la nena, Sí. lo que la ven no dice lo mismo. Pero tenemos una vida muy normal. Y bueno, como todos, sí, me retan porque yo tomo esto casi de manera obsesiva, sufro mucho, nadie me ve llegar por ahí a mi casa después de una derrota, y no comer, irme a la pieza, ponerme a llorar. Lo sigo viviendo igual que cuando tenía 11 años, 12 años. Por eso digo que también lo disfruto desde todos los lugares del fútbol, no solamente desde el lugar de La Plata, o de que te conozcan, o de, no sé, desde todos los lugares lo disfruto como cuando tenía 10, 11 años el fútbol. Bueno, Alberto, muchas gracias por esta comunicación, por este contacto. Disculpe por ahí por los problemas técnicos. Le agradecemos y le deseamos éxitos en todo lo que emprende y que termine de la mejor manera este fin de semana. Bueno, les mando un abrazo y bueno, un saludo a toda la gente de Santa Fe. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Alberto.